Amigas, amigos, me parece que ya estamos conectados. Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro Hablemos de Ópera en Casa con. El día de hoy estamos de manteles largos y de manteles nuevos, de manteles distintos, porque Gabriela Ortiz, una de nuestras compositoras emblemáticas y una compositora emblemática de América Latina, será nuestra invitada. Es además una gran compositora operística. Empezamos, como siempre, por dar la bienvenida a las instituciones que se suman a nuestra transmisión: la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, con sus casi 40 teatros hispanoamericanos afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, por supuesto, la Ópera de Los Ángeles, la Fundación Sinfonía de República Dominicana, el Canal 22, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler de México. Nuestro teléfono en Hablemos de Ópera, 55 43 47 0283. Nuestro Instagram, @hablemos_de_ópera. Nuestro canal de YouTube, al que les pedimos se suscriban, Hablemos de Ópera también. Queremos aprovechar esta oportunidad para pedirles que se inscriban al segundo módulo de nuestro curso Verdi, Tradición y Revolución, que arranca este próximo martes. Martes 30, jueves 2, martes 7 y jueves 9 de julio. Si no cursaron el módulo 1, no se preocupen, es todavía posible hacerlo. Les pedimos que se comuniquen al 55 43 47 02 83 o que nos envíen un correo a hablemosdeopera1@gmail.com para que les digamos cómo hacerlo. Pronto, muy pronto, este martes a más tardar, tendremos noticias de productos nuevos, variantes en productos que ya tenemos para ustedes, productos educativos, charlas, conferencias que vamos a poner muy pronto a su disposición. También queremos anunciarles que nuestros invitados para la semana que viene son de lujo y estarán directamente desde la República Argentina con nosotros. Marcelo Lombardero, probablemente el más destacado director de escena operístico latinoamericano, estará en una primera parte de la charla con nosotros y en la segunda parte, junto con él, su equipo creativo completo. Diego Sileano, escenógrafo, diseñador de iluminación, Luciana Gutman, vestuarista, para que veamos cómo un equipo técnico operístico cocina una ópera. Estamos por recibir a Gabriela Ortiz, que decía yo, es una de nuestras grandes compositoras, nominada un par de veces al Grammy. Gaby, bienvenida, te vas a tener que escucharme, echarte tantas flores como las que tienes detrás. Así es que aguántame tantito, pero es importante que nuestras amigas y nuestros amigos escuchen un poco más acerca de tu impresionante currículum, tan impresionante como tu música. Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, nada menos, miembro de número de la Academia de Artes y Letras, muy pocas veces una compositora, creo que nunca una compositora mexicana ha tenido estos dos inmensos honores. Incontables agrupaciones, solistas, instrumentales, orquestales en el extranjero han comisionado, han estrenado, han interpretado su música. La Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel ya hicieron una tradición hacer música de Gaby. La Scottish Symphony Orchestra de la BBC, la Malmo Symphony Orchestra, Southwest Chamber Music, Royal Liverpool Philharmonic, la Orquesta Simón Bolívar, Kronos Quartet, en fin, no voy a terminar, el cuarteto latinoamericano, son muchísimas instituciones, figuras como Don Opshaw, Gustavo Dudamel, Alejandro Square, Sara Leonard, Esa-Pekka Salonen, Carlos Miguel Prieto, Zoltán Koksis, Pierre Moyal, Giselle Bendor, Lim Han, entre muchos otros instrumentistas, directores, hacen su música continuamente. Es también, y esa es la razón fundamental por la que está con nosotros, una mujer que se dedica en una medida no pequeña de su tiempo a hacer ópera. Únicamente la verdad, la verdadera historia de Camelia la Tejana, improbable historia, improbable título para una ópera, es uno de sus trabajos más destacados y que yo más he disfrutado. Y muy recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México estrenó su ópera, insisto, más reciente, Luciérnaga, de la que platicaremos en un momento. Gaby, gracias por estar aquí, bienvenida, de verdad. Muchas gracias, Gerardo, un honor estar aquí.
Un Feliz placer muy grande. Yo tengo que empezar un poco por el principio y es un poco repitiendo algunas de las preguntas que les he hecho a algunos de nuestros cantantes invitados, pero que con una compositora se vuelve un poco distinto. ¿Cuándo te descubres tú compositora? ¿Cómo te acercas a la música, a la composición? No creo que haya sido una niña de 6 años y dijera, yo quiero componer una obra para percusiones. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza el cuento? Bueno, yo siempre he dicho que la música me eligió a mí y bueno, hay una anécdota de mi papá que la verdad me sorprende muchísimo porque él dice que en algún concierto que me llevó de bebita, Y él ahora se... nos platicarás de tus papás y de la parte musical de ellos, por favor. Perdón. Sí, y bueno, mi papá decía que yo reaccionaba totalmente hacia el tipo de música que se estaba escuchando en el momento, ¿no? Que si era una música nostálgica, entonces yo lloraba, si era una música alegre, entonces yo me reía, y que bueno, yo era una bebé, digo, por supuesto que no me acuerdo de esa etapa. Richard Strauss cuenta una historia muy parecida, ¿eh? De verdad, de verdad. Decía que siendo un bebé oía música de cierto tipo y reaccionaba como lo estás contando. Es el chip. Y bueno, mira, sí nací en una familia donde la música siempre fue muy importante. Mis padres, y esto viene, bueno, del lado paterno y también viene de mi abuelo, el gusto por la música de concierto. Mi abuelo estudió medicina en la Universidad de Georgetown a principios de siglo y fue interesante porque mi abuelo conoció, bueno, no conoció personalmente, pero vio dirigir a Mahler en uno de estos, cuando estaba estudiando Wow. medicina. Sí, bueno, fue a Nueva York, en esta gira famosísima de Mahler, cuando dirigió Uh-huh. En Nueva York, bueno, mi abuelo lo fue a ver. Entonces, toda la parte, digamos, de la música de concierto y toda esta tradición de escuchar música viene de parte del lado de mi abuelo, ¿no? Y esto se lo hereda a mi papá. Pero además mi papá también siempre tuvo un gusto muy peculiar, específicamente por la música folclórica de nuestro país y sobre todo por los sones jaliscienses. Mi abuelo era de Dime, por Guadalajara. favor, qué agrupación, por favor, Y mi dilo. papá, pues es un gran experto, la verdad, yo sí es un experto, ¿no? El otro día platicábamos de una serie de sones de tierra caliente, y bueno, esa ha sido como una de sus especialidades, ¿no? El son jalisciense. Pero además mi papá funda con mi madre un grupo que son los folcloristas, que es un grupo que Más, todavía existe, ¿no? más. Que tienen más de 50 años ya de existencia, ¿no? Y que esto, bueno, va a ser muy importante durante mi infancia, ¿no? Porque mi primer contacto directo con la música también es con la música popular, con la música folclórica, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Entonces tengo por un lado esa parte y por el otro, bueno, por supuesto el gusto, ¿no? Por la música de concierto, porque era tan común en mi casa como escuchar un son de tierra caliente que escuchar una sinfonía de Beethoven. O sea, ambas cosas convivían en mi casa de la manera más natural. Y mi Qué madre estudió, suertuda, ¿eh? Qué suertuda de tener esos dos mundos ahí. la verdad es que sí, de una manera muy natural. Mi madre además estudió 18 años piano. Entonces había un piano en mi casa. La lectora era mi madre. Mi papá siempre ha sido un gran melómano, con gran cultura, que después estudió música ya de una manera mucho más formal, pero que no sabía leer música. O sea, realmente la que leía música y era una lectora buena a primera vista era mi madre, que estudió muchísimos años piano, aunque nunca se dedicó. Mi papá es arquitecto, mi madre falleció, pero mi mamá era psicoanalista. Entonces, no de profesión, pero la música siempre estuvo realmente presente. Entonces, Ella bueno, te de acerca ahí al piano, ella te acerca al piano, ella te empieza a enseñar piano. que sí, yo empecé primero con la parte popular, evidentemente por el folclore y los folcloristas, ¿no? Era la época de las peñas, por supuesto los folcloristas tenían su peña, ¿no? Era la peña de los folcloristas, era una casa que estaba en la colonia del Valle, y yo empecé a tocar pues la guitarra, el charango y todos estos instrumentos, el bombo, y además instrumentos que estaban en mi casa, ¿no? Porque muchos de los ensayos de los folcloristas se llevaban en mi casa. Además, debo de decirte que tuve la fortuna, además, de conocer gente importantísima del medio de la nueva música latinoamericana. Víctor Jara, cuando vino a México, se hospedó en mi casa. O No, sea, bueno. Víctor Jara, Mercedes Sosa estuvo en mi casa, el grupo Inti Illimani, Daniel Biglietti, amiguísimo de mi padre. En fin, o sea, toda esta serie de gentes pues venían a mi casa y es como un contacto directo, ¿no? Con ellos. Entonces yo empecé tocando el charango, empecé tocando la guitarra, iba yo a mis clases con Gerardo Tamés, ¿no? A la peña de los folcloristas. Pero mi madre se observó que sí la música merecía un papel mucho más allá de que me gustara de una manera ligera, ¿no? Sí había ahí, era notorio que la música me atrapaba y que me gustaba muchísimo.
que había un piano, que de repente yo llegaba y ahí ponía los dedos en el piano. Y entonces de pronto mi mamá dijo, oye, yo creo que a ti sí te gusta la música y te gusta la música más, o sea, más allá de hacer música por el lado del folclore. ¿Te gustaría estudiar piano? Y yo de inmediatamente le dije, por supuesto que sí. Y es cuando empiezo a estudiar piano, ya, ahí sí ya de manera formal, ¿no? Con una maestra de piano, que por supuesto empiezo a leer, empiezo a leer música, y es así como ya entro directamente a una formación ya mucho más... Como instrumentista, es decir, hay muy poca gente que, bueno, incluyendo muy pocos compositores que desarrollan como primer instinto musical de la composición. Generalmente es una derivación de un cauce como instrumentista. Hay tantas cosas que me vienen a la mente. No sé por qué te escuchaba hablar y no dejaba de pensar en Bartók. En ese sentido, en este tema de la música más profunda de una cultura o de una serie de culturas que después deviene música contemporánea, música nueva, pero iré para allá. Dejemos un segundo ese hilo y tomemos el otro. ¿Existe ya para ti en ese momento la ópera o la ópera no existe todavía? No, la ópera todavía no está. Te contaré cómo es que llego a la ópera. Ahí sí llego mucho más tarde. Te puedo decir cómo llego a la composición, porque sí llego de Por una favor. manera temprana, ¿no? Ahí sí. Mira, tuve la fortuna también de estudiar en una escuela primaria fundada por un refugiado español, José de Tapia Bugalance. Y fue una escuela activa, una escuela en donde era muy importante la creatividad artística se fomentaba muchísimo en esta escuela. Y por supuesto la música no era la excepción. Entonces ahí conocí a Mario Stern, que es este compositor mexicano que daba clases de música en esta escuela primaria. Y él sí me introduce a la composición. Y te estoy hablando de, yo tendría ahí unos 10 o 11 años. Eso es muy Y de precoz. manera muy lúdica, él empieza a darnos ¿Qué quiere la decir que te posibilidad. introduzca a la composición? ¿Que te empieza a acercar a la armonía, al contrapunto? ¿Que te empieza a hacer tus bajos cifrados? ¿O que te empieza a pedir que escribas música? No, ¿qué cree? Que inventemos. Ya. O sea, todavía mucho más fácil que eso. Obviamente todavía no tenía esas herramientas teóricas, estas llegan después. O sea, mi conocimiento, bueno, sí ya tocaba el piano, ya leía música, pero Mario lo que nos hacía era, ¿por qué no, por ejemplo, nos ponían una serie de instrumentos, hacía equipos de grupos de niños y decían, hagan una canción, inventen una canción. Y ahí inmediatamente me di cuenta de que pues yo era como la directora de orquesta, compositora, arreglista, etcétera, etcétera. O sea, yo inmediatamente decía, bueno, tú vas a cantar esta melodía, tú la vas a acompañar así, tú vas a hacer este ritmo. Y claro, me di cuenta de que uno podía inventar. No solamente era tocar y tocar lo que estaba escrito de otra persona, sino que yo podía crear mis propias melodías. Y eso sí me abrió el panorama. Muy pronto supe que lo que quería era ser compositora y no pianista. Ahí Y, sí lo y que no querías escribir sones, precisamente. Te atraía más la idea de empezar por una fuga que por un son. absolutamente. Tú dijiste una palabra clave que es Bartók, que ahí sí me leíste la mente. Yo empecé a estudiar con María Antonieta Lozano, armonía, ahí sí ya de una manera mucho más formal, y mis estudios de piano, y María Antonieta me introduce a este gran legado que es el Microcosmos, que son una serie de 6 libros de música didáctica para piano de Bela Bartók. Yo luego te voy a contar mi historia con el microcosmos, que es muy distinta de la tuya y te vas a reír. Y yo enloquecí con el Microcosmos. A mí ahí sí se me abrió una puerta hacia la música del siglo XX y dije, ¿qué es esto? O sea, me volví loca. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí había algo en común. Ahí sí me reconocí yo en la voz de Bartók. Y eso es muy importante para un compositor. O sea, cuando tú escuchas a Stravinsky, por ejemplo, y te reconoces en la música de Stravinsky y averiguas qué es aquello de Stravinsky que te llama la atención como creador, es fundamental. Reconocer esas influencias es importantísimo en el proceso de un creador, ¿no? Y yo me reconocí inmediatamente en Bartók. ¿Tú crees que provenir de la música folclórica te dio la libertad, te dio la apertura para poder acceder a la música? Es tan difícil llamarla contemporánea, hablar de Bartók como música moderna o música contemporánea es un poco penoso, pero bueno, para decirla de alguna manera, ¿tú crees que esa proveniencia ayudó? ¿Te ayudó? Absolutamente. Pero absolutamente. Sí, nada más pensemos en el ritmo. O sea, Bartók es uno de los primeros compositores que empieza a pensar en el ritmo no de una manera regular,
¿no? No de una manera en la que estamos nosotros acostumbrados a subdividir en 3 o en 4, sino de repente empieza a subdividir en 7 o en 5, ¿no? El flamenco, por ejemplo, no subdivide de una manera regular. Hay mucha música popular que no subdivide de manera regular, ¿no? La utilización de la síncopa en la música latinoamericana es muy importante, ¿no? El acento cuando no es en un tiempo fuerte, en fin, todo ese tipo de cosas, inmediatamente yo me reconocí. La música era mucho más modal, el lenguaje empieza a ser modal, no tonal al 100%, que eso coincide también con la música folclórica, no solamente de Latinoamérica, sino de muchos países. Entonces, claro, yo ahí me reconocí de inmediato y dije, esto se puede decir de otra manera, esto tiene otras aristas. Digo, me encantaba tocar Mozart y por supuesto que todo el mundo empieza a tocar Bach, pero cuando yo empecé a tocar Bartók, dije, ¿qué es esto? Esto me está abriendo un mundo hacia el ritmo, hacia la modalidad, hacia otras cosas que yo por lo menos no había explorado. Es tan curioso lo que dices, porque mira, esta pantalla está dividida en dos. De un lado estás tú, de un lado estoy yo estoy atrás con todos estos discos, y no puede ser más distinta la historia que tú cuentas de tu acercamiento a la nueva música, por llamarla de algún modo, que el mío. Y me llama la atención esto porque creo que es fascinante que lo podamos tocar, porque un porcentaje probablemente abrumador de la gente que nos hace el favor de seguir Hablemos de Ópera y de la gente que está siguiendo esta propia charla puede tener y seguramente tiene una relación cuando menos compleja con la música de nuestro tiempo. Yo vengo de un mundo muy distinto. Yo estudiaba, era una formación totalmente académica, mozartiana, pianística, y yo me topo con el microcosmos y digo, me vuelvo loco, pero por la confusión. De entrada, yo juraba que Bela Bartók era mujer. Entonces, todo el tiempo me la pasé pensando mientras estudiaba Bela Bartók, que eran las primeras partituras que tocaba de una mujer y que las mujeres hacían música. Mira, el pobre era un niño y música muy rara y que además en esa música había sonidos, notas falsas, notas de las que yo tenía que evitar, sonidos, acordes, intervalos que yo tenía que evitar en el otro repertorio. Y no avancé mucho en ese terreno, crecí, me desarrollé musicalmente, llegué a ser director de la compañía de ópera y me fue costando un enorme trabajo acceder a la música, al lenguaje sonoro de mi tiempo. Me frustraba, me preocupaba, y estoy hablándole a nuestros amigos que están escuchando el programa, en este momento más que hablarte a ti. Y yo decía, pero ¿por qué si yo amo la música? ¿Por qué si yo amo la ópera? ¿Por qué si es mi vida? Esto no me gusta, ¿por qué me cuesta trabajo? O ellos están mal o yo estoy mal. Y era incluso un motivo un poco de angustia, no de rechazo, sino más bien de preocupación. Poco a poco empecé a entender que simplemente era otro idioma, que me estaban diciendo exactamente lo mismo. En el momento en el que entendí que era otro idioma, que si yo podía empezar a aprender, y uno puede aprender, Gaby, un idioma tomando 7 cursos de gramática o escuchándolo y escuchándolo. Lo mismo sucede con la música de nuestro tiempo. No necesitas meterte a tomar un libro, a estudiar armonía para poder acceder a él. Te pregunto, ¿cómo ¿cómo ves la relación? No, es una pregunta fuerte porque la respuesta seguramente será fuerte. La relación entre el grueso, la legión de espectadores operísticos, militantes, entusiastas que mantienen vivo este género y su relación, su llegada a la música de nuestro tiempo, música como la tuya. ¿Cómo te enfrentas? ¿Cómo accedes a ese público? ¿Cómo lo vives? Es una pregunta muy compleja y yo creo que no solamente se aplica al ámbito de la ópera. Digo, yo creo que esto es un fenómeno que se va a dar históricamente hablando en el siglo XX, ¿no? Es realmente ahí cuando se empieza a separar el público de sus compositores actuales, ¿no? Parte de esto sí creo que tiene que ver y hay una responsabilidad ahí fuerte, creo yo también, en los creadores, en los compositores, porque se llegó a un punto en donde se exacerbó demasiado la parte intelectual. Y yo creo, a mi juicio, ¿no? Nos llevó a prácticamente un callejón sin salida, en donde los procesos intelectuales llegaron a ser mucho más importantes que el resultado sonoro. Es decir, casi los compositores estaban ya prácticamente haciendo música para los propios compositores, no pensando
en el Era público. música, como yo decía, de pronto esas partituras eran más impresionantes verlas que oírlas. Al verlas es cuando decías, wow. Mira, es como yo siempre hago una analogía con quien cocina, ¿no? O sea, te pueden explicar una receta y puede ser lo más interesante del mundo, pero al final tú lo que quieres es probar el platillo y decir me gusta o no me gusta, ¿no? Absoluto. Y yo creo que esto pasó, fue demasiada especulación a nivel intelectual, a nivel racional, ¿no? Fue un exacerbado racionalizar absolutamente todo, todos los procesos, a partir de cuestiones matemáticas, en fin, que de repente se olvidaban del resultado sonoro y que esto pasó como a un segundo plano. Creo que esto tiene algo que ver, ¿no? Hay una parte ahí, ¿no? De compositores que asumieron ese rol de una manera realmente feligrese, ¿no? Y muy, de una manera muy dogmática. Y se olvidaron que la música entra por el oído y que tiene que ver también con la emoción, que tiene que ver con el corazón y que tiene que conectar con el público. Se olvidaron del público. Yo sí creo que esto llegó demasiado lejos. Ahora, también lo que sucedió es que yo no sé si tiene que ver con el hecho de que empezaron a ver grabaciones y de pronto uno empezó a entrar en este mundo de cuál es la mejor versión de Beethoven y cuál es la mejor interpretación y de pronto los mismos intérpretes, las mismas instituciones educativas empezaron a darle mucho más peso a lo que se hacía en el pasado y empezaron a completamente a separarse de lo que estaba sucediendo en su momento, ¿no? Y si a esto le sumas toda la primera mitad del siglo XX, que es muy complicada en Europa, si le sumas las dos guerras, la depresión económica, ¿no? Una serie de cosas, de compositores que tienen que emigrar, que tienen que salir, que, ¿no? Todos estos cambios y todas estas cosas, yo creo que eso hizo que de pronto los músicos empezaran a alejar de su propia música, o sea, los intérpretes empezaron a alejar de sus intérpretes y para ellos era mucho más importante recuperar y tocar Bach que tocar lo que se estaba componiendo en ese momento. Ahí empieza a haber una disparidad muy grande, ¿no? Y sucede en todos los ámbitos, no solamente sucede en la ópera, es que sucede en la música de concierto, ¿no? Sucede con las orquestas, sucede con la música de cámara y sucede también en las instituciones educativas, lo cual es muy grave porque ahí estás hablando de dónde se forman los músicos, ¿no? Y esto sigue sucediendo. O sea, yo di durante muchos años en la Facultad de Música clases de análisis de música del siglo XX y mi primera pregunta es a todos los intérpretes, ¿quién está montando una obra del siglo XX? Tenía yo 20 chicos y me alzaban la mano uno o dos, ¿no? Totalmente. Entonces ahí te refleja que también las instituciones educativas quedan un poco replegadas en este asunto, ¿no? Ahora, sí creo que el público de la ópera quizás sea el que más lejos se queda de todo esto. Sí Pero creo. también hay algo, y en ese sentido, ya que estás siendo tan honesta de hablar de una responsabilidad compartida, donde también hay una, y te faltó una, la de los programadores, la de la gente que programa, que también ha tenido mucho que ver en ese divorcio, y también creo que empieza a tener que ver en esa reconciliación los programadores. Pero también hubo un momento en ese periodo del que hablas en el que esas propias vanguardias empezaron a negar la ópera, empezaron a ver a la ópera como una suerte de bastión retrógrada del pasado, Kagel, la antiópera, terminemos con la ópera. Es decir, hay también casi un ataque frontal a la ópera por parte de esos movimientos. Y hoy, para empezarlo a utilizar, tú, hija de esos movimientos que niegan a la ópera, escribes ópera para un público que no termina de casarse con los lenguajes contemporáneos. Suena a que estás, si no sola, en una posición complicada, ¿no? Pues mira, no, en realidad no es que niegue yo la ópera en sí, no es que yo diga, Tú no. Esos músicos de esa época, de los años 30, 40, 50, tenían una posición muy crítica hacia la ópera. Tú eres claramente eres amante de la ópera, heredas un poco esa situación y ahora tú estás tendiendo, tú y todos tus coetáneos están tendiendo con una enorme intensidad un nuevo lazo hacia los espectadores operísticos. Ahora regreso a la pregunta, ¿cómo te relacionas hoy desde tu lenguaje, desde tu posición de mujer latinoamericana, compositora de música de nuestro tiempo, con el género y con su público? mira,
A ver, te voy a explicar, porque la forma en la que yo llego a la ópera es bastante extraño también. O sea, esto debo de platicarlo y un poco esto también te va a explicar, es que cómo me relaciono con la ópera. Efectivamente, mi contacto con la ópera se da muy tarde, ¿no? Mi papá, con esto de que estaba en este grupo Los Folcloristas, empieza a estudiar canto. Mi papá tenía muy, muy buena voz, de hecho todavía tiene buena voz a sus casi 88 años, todavía canta. Y estudia con una maestra alemana. Entonces, lo primero que yo empiezo a recordar es mi papá cantando en la regadera, ¿no? Arias de Puccini, ¿no? Como podía leer, pero eso sí, con un gran entusiasmo y él, ¿no? Cantando y entonces, mi acercamiento a la ópera empieza por ahí, ¿no? Empieza obviamente con mi papá, algunas veces platicábamos, mi papá, por supuesto, gran pucciniano, su ópera predilecta en la vida es Bohemia, ¿no? Y eso, bueno, yo platicaba con mi papá, ¿no? Está increíble que tu papá me la bohemia, está increíble, está increíble. No, mi papá es pucciniano y se lo acabo de preguntar, papá, otra vez, ¿cuál es tu compositor de ópera? Puccini. Ya, ¿no? No hay más. Ahí, ¿no? Muy bien. Igual, Bohemia. Listo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, pues hay una entrada a la ópera. Pero la otra es la manera más extraña y sui generis. Yo voy estreno una obra con la Simón Bolívar en Venezuela y así como te lo voy a contar, así sucedió. Y terminando, era un concierto para percusión y orquesta, termino mi concierto y se acerca una persona que era argentina, que nunca más volví a saber de él. Ahorita te cuento la historia, bastante extraña esta historia. Se acerca a mí y a un compositor venezolano, Ricardo Lorenz, y nos dice, yo quiero que ustedes dos escriban una ópera. Acabo de oír su música, me encantó. Yo creo que ustedes dos pueden escribir una ópera. Quiero que hagan una ópera de pequeño formato, una ópera de cámara. En ese momento sacó un cheque, un sobre, y me dijo, aquí usted tiene un adelanto de la comisión, así como te lo platico. Wow. Y cuando usted termine, esto es un 50%, cuando usted termine la ópera, aquí está mi tarjeta, yo trabajo, vivo en Estados Unidos, trabajo para la OEA, usted termina la ópera y me la manda y yo le enviaré la cantidad que No era resta. una comisión como tal, no te encargó una Una, tema, una, nada. una comisión, hágala de lo que usted quiera, aquí está el dinero, usted se reporta cuando la termine y le pago el resto. Y me dio un cheque. Suena más bien a un sueño que a una anécdota, ¿eh? Y desapareció. Lo más extraño del asunto es que nunca más volví a saber de esta persona. Lo buscamos, o sea, este compositor venezolano y yo, que ahora vive en Estados Unidos, en Michigan, nunca, oye, pero vas a ver, nunca más dimos con esta persona, nunca más. Pero yo me quedé con ese adelanto y con la idea de pues, que tenía que ser. Perdóname, pero eso suena casi al emisario misterioso del Requiem de Mozart, a un personaje que nadie... Es completamente delirante esa historia, pero así fue. Esa Y es una ópera, ¿eh? Esa es una ópera. yo estaba forzada a hacer una ópera, porque yo me regresé con un dinero que además en aquella época para mí, que estaba yo empezando, ¿no? Mi carrera, pues se me hacía un dineral, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué hago? No, ni estaba cercana a la ópera, ni tenía la intención de hacer una ópera, o sea, no estaba en mi cabeza hacer una ópera, sabía muy poco de ópera. También, debo decirte, la carrera de composición, no hay una materia en donde se hable de ópera contemporánea, tampoco se estudiaba en la carrera. Entonces, yo estaba realmente muy ajena a esto y de pronto me encuentro con que tengo que hacer una ópera, porque pues tengo ahí a un señor que me dio un dinero y pues tengo que hacer una ópera. Y bueno, regreso a México y mi hermano, que esto es algo muy interesante que también me gustaría recalcar, porque hablábamos mucho con Jorge Volpi de cómo se da la relación de libretista, ¿no? En un compositor y el inicio de una ópera. Y aquí fue muy interesante este proceso, sobre todo voy a hablar únicamente la verdad, porque el proceso va a iniciar con mi hermano, que es un artista visual y no es un libretista. Y esto es un punto de partida que yo creo que le va a dar toda una dinámica muy distinta, ¿no? A cómo se va a desarrollar el proyecto de Únicamente la Verdad. Y esto tiene que ver porque él era un artista visual. Entonces no partimos de la relación de un dramaturgo, ¿no? Y un compositor, sino un artista visual y una compositora que quieren hacer. Wow.
¿no? Y esto le va a dar un tinte muy distinto. ¿Cuál es este tinte? Yo regreso, me encuentro con mi hermano, le platico y mi hermano me dice, oye, hagamos algo juntos. Entonces le dije, bueno, perfecto. ¿Y de qué lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Yo no tenía además ni puntos de referencia, yo estaba perdida, realmente perdida, ni conocía el género bien, nunca, o sea, de pronto de la nada tenemos que hacer una ópera y además con mi hermano, que tampoco tenía la más menor más remota idea. Está bien, hay también hay una connotación en el mejor de los sentidos virginal en la aproximación, sin prejuicio alguno. ¿No? Entonces, bueno, de pronto ahí mi hermano eso sí, acababa de ver una puesta en escena que tú te acordarás, Gerardo, de un Salomé que se hizo en Bellas Artes, dirigido por un alemán, un director de escena alemán que fue, ay, no me acuerdo, Ahora te digo, sí, sí. Bueno, Sí. mi hermano fue y le fascinó, o sea, llegó enloquecido de que aquello era una locura y me dijo, no puede ser que al final de la escena alguien le está cantando a una cabeza en un... o sea, me le pareció una verdadera y absoluta locura. Entonces, él estaba muy emocionado con esta puesta en escena de Salomé, de Richard Strauss. No sé si te acuerdes porque parece que fue muy controversial esta puesta en escena. ¿De qué año estás hablando? Híjole, yo creo que esto ha de haber sido finales de los 80s o principios de los Sí, 90. sí, y además había un desnudo de la soprano y todo. Sí, 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 fue muy polémica esta puesta en escena y mi hermano la vio. Entonces, entonces mi hermano me dijo, mira, yo creo, y ahí fue donde partimos, mira, todas las óperas, ¿no? Empezamos como ahí a investigar y ya sabes, empezar a hacer esta lluvia de ideas. Y mi hermano me decía, mira, todas las óperas del siglo XIX son tragedias. Todas terminan en tragedias, y que si se suicidó, que si le cortaron la cabeza, que si lo traicionó. ¿Por qué no vamos y consultamos la revista El Alarma? Y de ahí sacamos una idea. Me pareció lo más antiópera posible, ¿no? Y no, porque finalmente cuando yo en mis charlas y en mis cursos de ópera hablo de verismo y hablo del periodo de Caballería Rusticana, de Mascagni, de Leoncavallo, de todos ellos, les digo, miren, para que me entiendan un poco cómo es el nacimiento del verismo en Italia, es como si solo les hubieran interesado artículos de la Nota Roja. Exacto. Es que ese fue el punto de partida de mi hermano. Ese fue el punto de partida. Y pues ahí nos vamos a la hemeroteca, ¿no? A buscar noticias. Y nos encontramos con una noticia que a mi hermano inmediatamente le llama la atención, ¿no? Porque es una noticia en donde vemos a alguien que, ¿no? Un indocumentado que se cruza las vías del tren del Paso a Ciudad Juárez y se acuesta a las vías del tren y el tren llega y le corta la cabeza. Pero además viene muy al estilo de la alarma, ¿no? Gráfica y todo, viene la foto de una persona que llora al lado de este personaje. Y esta persona suele ser Camelia la Tejana. Y ahí nos preguntamos, ahí empieza toda esta aventura que deriva en esta ópera únicamente la verdad. Porque yo había escuchado hablar de Camelia la Tejana por este narcocorrido de los Tigres del Norte, que es Contrabando y Traición. ¿Y por qué yo había escuchado? Por este director de escena, Ludwig Margulis, ¿no? Yo soy muy amiga de Ana Margules, la hija de Ludwig, y Ludwig daba sus clases de dramaturgia con un ejemplo que era Contrabando y Traición, ¿no? Lo que siempre decía Ludwig era que era fantástico cómo en 3 estrofas sintetizas toda una historia, en donde hay traición, en donde hay desamor, donde hay contrabando y donde termina además una mujer matando, ¿no? Al malo de la película. Además, son todos los elementos de una ópera, incluyendo el de la sinopsis, como decía Verdi, fare esbelto, hacer delgado, quitar, cortar. Finalmente, el arte, y lo digo siempre, el arte del libretista es no lo que pone, es lo que quita, es un podador. Exacto. Y bueno, y aquí la verdad es que tenía todos los arquetipos de una ópera, ¿no? Entonces, inmediatamente dijimos, bueno, ¿y esta mujer realmente existe? O sea, esa fue la pregunta que nos hacemos mi hermano y yo, y ahí empezamos a investigar. Y resulta que sí existe, porque hay miles de Camelias la Tejana. No hay una, sino miles. Que esto tiene que ver ahora, hoy en día me parece que tiene mucho que ver con el fake news, ¿no? Y cómo los medios de comunicación construyen mitos, ¿no? Pero resulta que este mito además de veras se anida en la cultura popular de nuestro país. Porque además, si tú le preguntas a una gente, ¿existe Camelia la Tejana? La mayoría de la gente te va a contestar sí, porque Claro. lo dice el corrido. Y el corrido siempre dice la verdad. O sea, si lo dijo el corrido es que sí existe, ¿no?
Entonces, y ahí empezamos a tratar de hacer esta construcción, digamos, mediática de cuál es el mito de esta mujer, si realmente existe o no, y nos encontramos con unas fuentes fascinantes, ¿no? Entonces, partimos de que no hay un libreto. En realidad hay una reconstrucción de una serie de textos, ¿no? Que se encuentran en los medios de comunicación y que eso es lo que le da la forma a la ópera. Y que la ópera, los cantantes lo que están cantando es el Alarma. Y lo que están cantando es una entrevista de César Güemes que encontramos en La Jornada, ¿no? Y lo que están cantando es un capítulo de Elijah Wald, que es un musicólogo que entrevista al autor, ¿no? De este corrido Contrabando y Traición, que se llama Ángel González. Entonces, lo que estamos haciendo es una recopilación de cosas en donde todas las noticias se contradicen unas a otras, ¿no? Y empiezan a hacer esta construcción de este mito que es esta mujer, que es Camelia la Tejana. Ahora, para mí fue un proceso fascinante porque, como lo vuelvo a repetir, no venía de trabajar con un libretista, de trabajar con un dramaturgo. Venía de trabajar con un artista visual que era mi hermano. Y por lo tanto, el público, por ejemplo, que fue a ver la ópera, fue un público muy sui generis, un público que creo que no fue el acostumbrado a ir a Bellas Artes. David, me falta una pieza en el rompecabezas. Ya entendí cómo viene esta suerte de comisión misteriosa, ya entendí un poco cómo se enciende la chispa creativa, ya entendí cómo se puede generar el libreto, ya entendí cómo se genera la parte visual, pero hay un elemento crucial. Ya entendí que tú eres una compositora, lo eras ya, entonces escribir para la parte orquestal, o sea, la parte musical como tal, creo que tenías todas las herramientas, pero hay un punto nodal. Finalmente tenías que escribir para un instrumento que no sé si era nuevo o no y que es la voz humana. Y ahí, ese instrumento, ahí hay una serie de puntos muy peculiares, muy delicados. Cómo te acercas a la voz, cómo te conectas con la voz como instrumento, con qué tipo de vocalidad. Tú escuchabas a tu papá cantando Puccini, pero no pensaste que Camelia iba a cantar como Mimi. Entonces, mi pregunta es, cómo te acercas y desarrollas tu lenguaje vocal, cómo aprendes a construir ese instrumento, a escribir para ese instrumento. Lo ves como te enfocas hacia él con sus características y técnicas de ejecución tradicionales, buscas un instrumento nuevo o buscas que el instrumento se adecue a lo que tú escribes. ¿Cómo le haces ahí? Mira, interesantísima tu pregunta. Mira, lo que pasó es que cuando empezamos este proyecto, al principio, recuerdo, bueno, que después, cuando se hizo en México, su director musical fue José Arián. En un principio, cuando se lo platiqué a José Arián, me dijo, es que eso no es una ópera. No tiene un libreto formal, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces, esto tomó mucho tiempo que se hiciera. O sea, después le encantó y después dijo, vamos a hacerlo. Entonces, en ese proceso, yo sí empecé, bueno, a documentarme. Ahí sí, ya tuve un interés ya mucho más específico sobre la ópera, porque yo tenía que hacer una ópera. Entonces, sí dije, a ver, ¿qué óperas tenemos? ¿De qué me voy a agarrar? ¿Qué va a tener que ver con esto? O sea, ¿con quién me voy a identificar para poder hacer este trabajo? En ese momento, cuando yo empecé a pensar en esta ópera, Mario Lavista, quien fue mi maestro, acababa de terminar Aura. Mario me había hablado mucho de su relación con Pelléas y Mélisande de Debussy, que fue un modelo para él muy importante para escribir Aura. Entonces, yo tenía, por ejemplo, ese ejemplo y tenía, ¿no? Entonces, vamos a revisar Debussy, que además para mí Debussy siempre es un compositor que he admirado muchísimo. Ravel y Debussy para mí son de mis compositores favoritos. Pero empecé a buscar ejemplos que tuvieran más que ver, porque claro, esta historia era tan delirante que yo dije, bueno, yo no puedo tomar como modelos. Bueno, el bel canto, por supuesto que no. No me parecía como un modelo que pudiera reflejar lo que yo quería decir a nivel estético con esta ópera. Entonces, por ahí la búsqueda no era fácil. Aunque sí, claro, sí como voz, o sea, sí como entender la voz como un instrumento maravilloso, ¿no? Porque estos compositores trabajan con la voz de una manera monumental y espectacular, pero no como un modelo estético. Son dos cosas distintas. Una cosa es la técnica y otra cosa es cuál va a ser tu modelo estético. Yo no me podía identificar con eso, yo no podía pensar que iba a tener yo un personaje como Camelia la Tejana cantando como Schoenberg o cantando ¿no? En una cuestión como decimonónica del siglo XIX. Por ahí no podía ser. Pero sí encontré que la relación de Kurt Weill y de Bertolt Brecht era lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento ahí con la parte popular, ¿no? Nuevo, estoy pensando en tu origen, obvio.
¿no? Y entonces dije, este maridaje sí tiene que ver con lo que yo estoy buscando. O sea, o por lo menos estéticamente, sí me representa algo mucho más cercano, ¿no? Porque, sobre todo por la cuestión popular. Porque aquí sí, si yo iba a representar un drama que se origina en un narcocorrido, no podía no evitar que esto tuviera ese sabor. Sin emular un corrido como tal, pero sí quería que hubiera un acordeón, o sea, que sí se sintiera que, bueno, que esto es como una especie de cabaret norteño. Así yo lo pensé, ¿no? Dije, bueno, esto no va a ser un cabaret de los años 30 en Berlín, pero sí va a ser un cabaret norteño de los 90, ¿no? A mi modo de entender, ¿no? Entonces, esto fue una parte, digamos, en la parte estética. La otra cosa que me ayudó mucho es que yo pedí la beca Guggenheim y me la dieron. Y con esto tuve oportunidad de viajar, porque la idea de mi hermano era que la escenografía representara, que realmente filmáramos y que fuera una ópera en donde cuestionáramos también esto de si es verdad o no, en la parte también de la escenografía y en la parte conceptual de la ópera. Es decir, que pudiéramos filmar donde supuestamente suceden los hechos y donde supuestamente se va a suicidar este personaje. Entonces, con la beca Guggenheim nos fuimos a filmar a Ciudad Juárez, ¿no? De hecho, ahí sale una escena de la ópera, porque estábamos buscando en un puesto de revistas, una revista Alarma, y esto es algo muy divertido, porque llegamos a un puesto de revistas y mi hermano pregunta, oiga, ¿usted vende revistas El Alarma? Y me dijo, no, están descontinuadas. ¿Y por qué? Y dice, pues que es que estamos haciendo una ópera. ¿Y sobre qué? Pues es sobre Camelia la Tejana. Ah, yo la conocí. Si era una indigente que se acostaba aquí en la Plaza de Armas a 2 cuadras. Entonces, en ese momento, mi hermano le dijo al asistente canadiense, saca la cámara y vamos a filmar a este personaje. Claro. Y eso se convierte, por supuesto, en una de las escenas de la ópera, ¿no? Es de las primeras escenas de la ópera. Posteriormente, como yo no veía un futuro, o sea, no veía cómo íbamos a hacer la ópera, o sea, teníamos todos estos materiales, pero yo no podía empezar a trabajar porque no veía un fin, no sabía quién iba a poder producir la ópera, que ese es el otro drama de los No, bueno, compositores. por supuesto, es un acto de qué, de No, inteligencia, de ingenuidad, de fe, de no, optimismo. ¿y quién te va a hacer? Y yo con esta locura de idea, o sea, de que esto no tenía ni pies ni cabeza, todo el mundo me decía, esto es una locura, esto no puede ser ópera. Pero, afortunadamente, Carmen Elena Telles, que en aquella época, ella es directora de coro de formación, ella es la directora del Latin American Music Center de la Universidad de Indiana. Y la Universidad de Indiana tiene un departamento de ópera muy Muy importante. importante, y es una gran Muy, escuela de muy importante. composición y de dirección. Entonces, ella sí dijo, sí, me interesa y lo hacemos porque lo hacemos. Entonces, ella pide una beca para producir la ópera, para tallerearla, que además fue lo mejor que me pudo haber sucedido, ¿no? Para poder hacer un taller, ¿no? Con los estudiantes de la Universidad de Indiana. Yo pedí una Fulbright. Yo gano la Fulbright, ella gana la beca, y yo me paso un año trabajando en la Universidad de Indiana y hacemos la primera producción de la ópera. Y ahí sí tuve una guía muy importante con Carmen para trabajar la voz. Porque yo no ¿Una guía, tenía perdón? una guía muy importante para trabajar la voz. Yo había ya trabajado en algunas obras vocales. Yo había escrito Yavalka, que es una obra que escribí Sí. para Don Upshaw y Cuarteto de Cuerdas, una comisión de Kronos Quartet. Y había hecho un requiem a mi mamá, una elegía que para 4 sopranos y una versión de cámara de orquesta que está en mi disco que grabé con Sawdust Chamber Music, pero sí había trabajado muy poco la voz. Efectivamente, yo tenía muy poca experiencia. Entonces, por un lado, te puedo decir que sí, hay una parte muy intuitiva, porque siempre he trabajado mucho con la intuición y porque mi oído para mí es mi herramienta fundamental, ¿no? Confío mucho en mi intuición y en mi oído. Y lo que trato de tocar, lo canto. ¿No? O sea, digo, obviamente no soy cantante entrenada ni mucho menos, pero sí trato de cantar y siento que cuando una melodía fluye es porque tiene una lógica musical intrínseca. Pero sí estás atenta a elementos como los límites de un registro, las zonas de paso, Sí, perdón, sí, una voz es más sonora, menos sonora, esa parte que es eso tan me ayudó muchísimo. escribir, no hablo de ti, ni mucho menos, escribir para la voz y no muchas veces, como sucede con algunas obras contemporáneas, parecen escritas contra la voz, no para la voz. Yo en tu obra, y ahora que acabamos de escuchar Luciérnaga, escuché claramente una obra escrita para la voz. Es evidente la intención, es evidentemente vocal. No es una obra para la cual la vocalidad es un mal necesario, sino es un destino también.
Mira, por supuesto que había muchas cosas que no tenía claras y por eso me ayudó mucho a hacer este taller, ¿no? En Indiana. Sí me ayudó mucho Carmen. Sí recuerdo mucho que a veces tuvimos que cambiar mucho los registros, ¿no? Sobre todo con las voces masculinas, ¿no? De repente escribía yo muy grave para el tenor, ¿no? Este tipo de cosas. Obviamente se van aprendiendo con la experiencia. Es que no hay de otra. Y eso es algo que se tiene que entender del otro lado. O sea, siempre a los compositores, tú no puedes de repente decirle a un compositor, bueno, escribe una ópera y no pensar que no es importante no tener un programa de ópera de cámara, un programa de ópera en donde podamos empezar a tallerear y donde se puedan empezar a hacer óperas y donde el compositor o los jóvenes compositores y las nuevas generaciones puedan aprender. De pronto, o sea, si de la nada a alguien le pides que haga una ópera de gran formato sin haber tenido una experiencia previa, pues es dificilísimo. No hay forma, es igual que la orquesta. Yo no puedo decirle al primer año de mi alumno en licenciatura que escribe una obra para una orquesta sinfónica. No se puede. Tienes que ir acumulando experiencia. Es un proceso que se va dando de una manera gradual, ¿no? Entonces, esto pues sí es importante. Se tienen que abrir las oportunidades. Los compositores tenemos que acceder a esas oportunidades. Si no, realmente es muy difícil porque el error, ¿no? Es lo que también nos da la experiencia. No, no hay otra. Una pregunta, Gaby. Ya hablamos de muchísimos elementos en los que estabas pensando, tenías que pensar, aprendiste a pensar. ¿El público es uno de ellos también? ¿El público como tal, el público melómano, el público de ópera? Es decir, en algún momento estás pensando, a ver, no sé, no quiero hablar de condescendencia, pero estás pensando en cómo llegar a ellos de mejor manera. ¿Cómo facilitarles la audición o no? O tú estás esperando que ellos hagan un esfuerzo si es necesario. Mira, yo creo que más bien, yo sí pienso que las ideas, ¿no? Uno primero tiene que tener una idea y tiene que tener una manera, uno tiene que buscar cuáles son esas herramientas para que esta idea que tenemos en la cabeza se pueda decir de la mejor manera en la partitura. En ese proceso sí me debato mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque yo sí creo que la idea que yo tengo que expresar, si la dije bien, el público la va a captar. Y eso para mí es lo más importante. O sea, más que condescender en una cuestión de estética, yo no lo pienso de esa manera. No lo pienso, esto va a ser más fácil para el público o no. No, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que si yo dije bien lo que tenía que decir, el público lo va a entender. ¿Y qué quiere decir en ópera decir bien? Es decir, en ópera decir bien, me imagino, creo, entiendo, que es una carambola de muchas bandas. Tiene que decirlo bien desde la vocalidad del cantante, tiene que decirlo bien desde el maridaje entre el texto y la música, tiene que decirlo bien musicalmente. ¿Qué es decir bien algo operísticamente? Mira, es complicado porque, claro, la ópera, si algo tiene, es que es un trabajo interdisciplinario. Y evidentemente, mientras más, yo diría, mientras más entendimiento hay entre todos los involucrados, obviamente la idea es mucho más, llega mucho más contundente. Pero, bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado una ópera de Mozart que a lo mejor o no estuvo muy bien tocada? Bueno, Mozart, porque ya sabes cómo suena Mozart, pero lejos de la interpretación, supongamos que es una puesta en escena que no es lo más idóneo, o que a lo mejor el libreto también no es lo más fantástico que nos podamos encontrar. Por favor, Pero la música es grandiosa. está llena de barbaridades. La música es grandiosa y los compositores, los intérpretes, los cantantes, se entregan completamente y tienes una versión fantástica a ese nivel. Y ahí te está conectando con las emociones, ahí ya la música te está diciendo algo y ahí tú ya estás conectando, aunque no todo lo demás haya sido perfecto, ¿no? Ahí tú te das cuenta. Entonces yo sí creo que por lo menos desde mi trinchera, que es hacer la música, ¿no? Tienes que conectar con la emoción y ahí tienes que conectar con el público. O por lo menos yo eso es lo que me propuse. A servicio, obviamente, de una idea dramática, porque la ópera es drama. Pero Vera, así como tú me dijiste que te leí el pensamiento con lo de Bartók, me acabas de leer el mío. Hago de cuenta que no me acabas de decir lo que me acabas de decir y te pregunto exactamente lo que te iba a decir en este momento. Te lo juro, te iba a decir dos cosas. Iba a decir, una de mis frases más socorridas cuando hablo de ópera es de Giuseppe Verdi, que decía,
regresa a lo antiguo y serás moderno, regresa a lo antiguo y será un progreso. Y a mí me parece, de manera muy paradójica, según mucha gente, que la ópera de nuestro tiempo se parece muchísimo más a la ópera originaria y primigenia, la ópera de finales del siglo XVI en Florencia, con otro lenguaje, que la ópera del bel canto, que el periodo belcantista, del Ottocento italiano, que tanto trabajo me cuesta. Lo que te quiero decir era, y esta es la primera pregunta, ya me la contestaste, ¿la ópera es un género musical o es un género dramático? Dramático. O sea, tiene que ver con el drama. La música tiene que estar al servicio de una cuestión dramática, de una cuestión... Segunda pregunta era, prima la musica dopo le parole, prima le parole dopo la música. ¿Qué va primero? O como a mí me gusta mucho la respuesta que dio en algún momento en su última ópera, Capricho Richard Strauss, que hace hablando de ópera, hace al personaje decir, las palabras suenan, los sonidos hablan, todo es confusión. A mí esa es la definición más hermosa que yo he oído de ópera. Pero ¿qué va primero? ¿La palabra, la música? ¿Cuál es la prioridad? Mira, es complicado porque si yo te digo que la palabra va primero y yo estaba trabajando con un texto que era un texto que venía de la revista El Alarma, yo te diría, híjole, o sea, ponerle a una prosa horrorosa, ¿no? Yo tenía que ponerle música, pero es que no era tanto en sí la palabra, sino el concepto. La parte dramática sí era importante, lo que queríamos decir, ¿no? Lo que queríamos contar, eso era lo que era importante, no tanto en sí la palabra, pero sí la idea. La idea, y la música sí tenía que reflejar esa idea. Y ahí sí es cuando estoy hablando de drama. Por lo tanto, la ópera moderna es bastante viejita en el mejor de los sentidos. Se acerca tanto más a la esencia o a lo que yo veo la esencia de la ópera como no tienes idea. Y un punto más, porque lo quiero ligar, estamos entrando al último tercio, digamos así, de nuestra charla, Gaby, hablar de Luciérnaga. En un sentido, Camelia la Tejana y todo lo que implica con la cuota enorme de realidad, que si hay algo real es el imaginario colectivo, es algo de lo más real que existe, aunque pueda ser un imaginario. Y luego te vas a Luciérnaga, una obra de la que nos hablarás ahora, que está insertada en un baño en Ciudad Universitaria. Ahora nos platicas bien quién está atrapada en ese baño, la poeta uruguaya, etcétera. Es decir, para ti, por lo que estoy escuchando, la ópera es además un instrumento valiosísimo para hablar del aquí y el ahora, de hoy, no para hablar de Cortés y Moctezuma, aunque pueda ser un tema interesante, no para hablar de Maximiliano, para hablar de hoy, aquí, lo que está pasando hoy. ¿Es así? ¿Te parece que la ópera es todavía más poderosa para hablar de nuestro presente que de nuestro pasado? No, yo creo que ambas cosas pueden ser absolutamente válidas. Digo, el siguiente tema que yo tengo como ópera es hablar sobre la historia de Yanga, ¿no? Es algo que ahí tengo en el tintero y que el libreto ya lo tengo con Santiago Martín Bermúdez, que es este dramaturgo español. Y claro que sí lo vamos a contextualizar con un tema actual, ¿no? Y sí lo he platicado ya con Mario Espinosa, que es con quien vamos a colaborar para la parte escénica, y sí queremos, bueno, darle un contexto actual, pero es algo que pasó en el siglo XVI, ¿no? Y que creo, pero sí se puede hablar de lo actual, como tú dices, o sea, entender el pasado es también entender el futuro y el presente. Sin duda. Y Luciérnaga lo hace. Cuéntanos un poco de Luciérnaga. Cuéntale a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este momento. En el caso de Luciérnaga también es una idea muy, viene de una manera muy, yo no sé si tengo estrellas por ahí o la suerte ahí nos pone con la gente correcta. Estoy viajando en Madrid con un amigo y de pronto entramos a una librería y mi amigo me dice, tienes que leer Amuleto de Roberto Bolaño. Y me platica la historia. Y le digo, ¿de qué trata este libro? Es que lo tienes que leer, me digo. ¿Y de qué trata el libro? Y me dice, bueno, habla de esta poeta uruguaya, Alcira Sauste Escafo, quien, ¿no? En el 18 de septiembre, cuando se viola la autonomía universitaria y entra el ejército en 1968, se esconde en la Torre de Humanidades y sobrevive durante 12 días comiendo papel de baño y tomando del grifo, ¿no? Agua del grifo. Y es una historia increíble. Yo desde que me contó la historia dije, esto podría ser una ópera. O sea, ni siquiera había leído el libro. Cuando me lo contó dije, esto podría ser una ópera. De inmediato, pues, así fue un presentimiento y dije, esto me encantaría que fuera una ópera. Efectivamente leí el libro, leí los dos libros, ¿no? Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño y Amuleto.
Es así como yo entro, digamos, al mundo de Alcira Escajo. Después Silvia Peláez, que después yo colaboré con ella para hacer el libreto bueno, ella escribió el libreto de Luciérnaga, en una entrevista en el Canal 22, llega a mi casa, me hace una entrevista en el Canal 22 y al terminar la entrevista empezamos a platicar. ¿Y qué estás haciendo tú? Que estás trabajando, que estás componiendo, tú que estás escribiendo. Y me dice, yo tengo muchas ganas de hacer algo sobre Alcira Fausto Escajo. Le dije, ¿cómo? Y ahí entra la conciencia. Oye, yo quiero hacer una ópera sobre esta historia. Y me dijo, pues hagamos algo. Y después viene la tercera y última coincidencia, que es que la universidad, ¿no?, empieza una serie de actividades alrededor de los 50 años, ¿no?, del 2 de octubre de 1968, y entonces entra como coyuntura, ¿no?, el poder realizar Luciérnaga. Y es así como yo trabajo con Silvia Peláez para trabajar en este monodrama. Yo tenía muchas ganas de hacer un monodrama y tenía algunos ejemplos ahí, creo que lo platicamos aquella vez, ¿no? Que tú hiciste la plática introductoria antes de la presentación de Luciérnaga. Por supuesto estaba Erbartuk, ¿no? De Schoenberg, que era un ejemplo para mí muy importante, en donde, bueno, lo que me encantaba de Erbartuk es esta parte del expresionismo alemán, que es para mí de la parte mucho más interesante de la Escuela de Viena. Siempre me ha gustado mucho más ese periodo que ya el periodo, por ejemplo, dodecafónico, en el caso de Alban Berg y de Webern y de Schoenberg, yo me voy mucho más, o por lo menos me identifico mucho más y me gusta mucho más el periodo expresionista, ¿no? Y en el caso de Schoenberg estamos hablando de Pierrot Lunaire y estamos hablando de Erbartuk, ¿no? Y me encantaba esta idea de toda la parte psicológica de esta mujer que está en un bosque perdido y se encuentra con el cadáver de su amante, ¿no? Y todo lo que pasa a nivel psicológico, ¿no? Todo lo que le sucede. Y yo me acerco mucho a esta historia. Después me acerco mucho a Émile de Châtelet, de Calla Sariajo, ¿no?, que es otra ópera sobre el mundo de Émile de Châtelet. Y ahí empiezo con la idea esta de hacer un monodrama. Entonces, cuando viene Luciérnaga, me parece fantástico, pues justamente centrarnos, ¿no? Y es lo que trabajamos Silvia y yo, centrarnos sobre todo en la parte de esos 12 días. ¿Qué pasa con Alcira en esos 12 días? ¿Qué sucede? ¿Cómo se va? ¿Qué es lo que tiene Alcira para sobrevivir esos 12 días, ¿no? ¿Cuál es la fuerza vital que le da a ella, ¿no?, para poder resistir? Que por supuesto es por un lado la poesía, ¿no?, y el amor al arte, porque ella realmente creía que a través del arte iba a transformar el mundo, ¿no? Y lo creía, y lo creía. ¿Por qué comentas eso? Porque quería hacerte un comentario. Hay un lenguaje musical muy distinto o muy distante entre las dos óperas. Hay una calidad muy distinta. Y ahora que escuché que decías una poeta, ya sé que era una poeta, el hecho de que el personaje sea una poeta modificó, influyó en esa vocalidad, o por qué, me queda claro que la respuesta es tu propio trabajo, tu lenguaje musical es tuyo, pero se adecua al texto. ¿Por qué hay este viraje tan sensible en el lenguaje musical de Luciérnaga en relación con Camelia? Te lo explico, porque no hay una referencia musical tan clara como si la había en Únicamente la Verdad. En Únicamente la Verdad tenía yo la referencia del corrido. Ahí ya tenía yo una cosa que estéticamente, ¿no?, yo tenía que ser consciente y tenía que saber qué iba a hacer, ¿no? Había una parte de eclecticismo ahí muy fuerte, de la cual yo era muy, muy consciente. En cambio, en Luciérnaga estás hablando de un mundo interior que es algo mucho más abstracto, que te permite ser mucho más libre a nivel musical, ¿no? Porque no tengo ningún marco referencial a nivel musical en el caso de Luciérnaga. Entonces, para mí, ahí sí se prestaba a hacer una cosa mucho más íntima, ¿no? Acercarnos mucho más a la intimidad, ¿no? Acercarnos mucho más a esa parte emocional, ¿no? Esa parte psicológica de Alcira, y representar aquellas cosas con las que Alcira va a sobrevivir, ¿no? Que es el arte, pero también es el agua, por ejemplo, que es un elemento. De ahí que yo trabajo un poquito con cuestiones electroacústicas, ¿no? Porque ahí el agua para mí empieza a ser un elemento fundamental, es un elemento en el cual
Alcira sobrevive, pero también la caída de una gota de agua nos marca el tiempo que pasa, ¿no? El ritmo del tiempo. O sea, tiene muchas simbologías, tiene muchas metáforas, ¿no? El papel, porque ella se come el papel de baño, ¿no? En la desesperación se empieza a comer el papel de baño. Entonces el papel tiene un juego importante en la música a nivel sonoro, ¿no? Es un sonido que además dramáticamente tiene una importancia en la ópera. Entonces juego con otros elementos. ¿Por qué? Porque dramáticamente lo que quiero decir es completamente distinto y evidentemente el resultado estético va a ser otra cosa completamente diferente, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que no sé si es muy buena o es muy mala, porque yo no sé si esa es una pregunta que se le plantee a un compositor y porque me acabas de decir que no estás buscando tanto la condescendencia, la opinión del espectador. Pero ¿qué le dirías tú como compositora de óperas a estos miles y miles y miles de aficionados a la ópera que no es que no gusten de la ópera contemporánea, sino que ni siquiera aceptan la posibilidad, que no existe la posibilidad de una ópera que no descanse en una vocalidad diatónica, en una vocalidad tradicional, en un elemento estrófico, etcétera? ¿Qué les dices? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que dejar de hacer para acercarse a la ópera de nuestro tiempo, a nuestra ópera? Mira, bueno, yo creo primero tendría que hacerte la aclaración, Gerardo, de que no, en realidad no es que no piense en el público, o sea, sí pienso en el público, pero pienso en el público de una manera distinta. No pienso en el público en el sentido de que para que lo entiendan, ¿no? O sea, Sí. entonces yo tengo que escribir Pero claro que piensas en el público para conectar. Tu último y tu principal y último deseo es ese. O sea, lo que estás buscando es esa conexión. Si no, no entendería qué haces. pero el público sí tiene un sentido, evidentemente que tiene un sentido para mí. Mi trabajo obviamente es también para la escucha, ¿no? O sea, primero está mi idea, después se filtra la partitura, después tienes al intérprete que recrea esa partitura, ¿no? O sea, porque si no es como una información congelada, le da vida a lo que haces, y después está quien la recibe. Y eso tiene que... Y ese grupo que es quien la recibe, ¿hay algo que tú como compositora les puedas decir, más allá de tu propia música, para tratar de dejar detrás, quitarse, dejar en el perchero esos prejuicios tan fuertes? Yo creo que tienes que venir con los oídos abiertos. Yo creo que la apertura es fundamental. O sea, es decir, yo creo que la gente tendemos mucho a generalizar. Entonces, el arte contemporáneo es malo porque a alguien se le ocurrió pegar una cáscara de plátano en la pared. Entonces, ya por ende, ¿no? Entonces ya todo el arte contemporáneo es horrible, ¿no? Porque una gente pegó una cáscara de plátano en la pared, ¿no? Yo creo que eso realmente estás generalizando algo que no es así y que no funciona de esa manera, ¿no? Recuerdo esta crítica de arte, Avelina Lesper, que decía que era horrible Boisek, ¿no? Que era una tortura tonal, que no tenía ni pies ni cabeza. Estás hablando de una de las óperas, si no es que la ópera más importante del expresionismo alemán de principios de siglo, ¿no? Y que tiene más de 100 años que se hizo esta ópera, ¿no? Entonces, yo no creo que, o sea, no puede uno generalizar y llegar así con esta idea de bueno y malo, siempre ha habido en todas las épocas, ¿no? Y no puedes decir tú que porque a alguien se le ocurrió hacer eso, entonces todo el arte contemporáneo hay que negarlo, porque, ¿no? Yo no creo que así es el asunto. Entonces, yo sí creo que hay que llegar con una apertura y hay que tratar de ver qué otras cosas nos puede decir una ópera contemporánea. ¿Qué otras cosas nos puede decir un arte contemporáneo que no es necesariamente figurativo? Hay otras cosas que ver. Si nosotros llegamos cerrados a escuchar en una obra de Ligeti una melodía, no la vamos a encontrar, porque Ligeti no está buscando eso, está buscando otras cosas. Y hay que buscar qué son esas otras cosas que nos quiere decir Ligeti. ¿Qué son esas otras cosas que nos están conectando y que nos conecta con las emociones? A ver, tú escuchas la música de Penderecki en Hitchcock y nadie se asusta, ¿no? Porque lo estás viendo con una imagen. Pero si tú le quitas la imagen, Buen ejemplo. ¿no? A lo mejor la gente diría, yo no entiendo eso. Pero entonces, ¿por qué sí lo entiendes cuando estás viendo una imagen? ¿Y por qué sí te produce una emoción cuando estás viendo una imagen? Claro, claro. Yo te quiero preguntar algo y esta es probablemente mi última reflexión o la última reflexión a la que te invito.
Lo platicaba hace unos días en la charla que doy solo, hablando de la ópera en tiempos de pandemia, asociando con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la ópera radiofónica en la posguerra, no había teatros, empiezan a crearse óperas radiofónicas. ¿A ti te parece que esta situación es también o puede ser también una oportunidad para que nuestros nuevos compositores, lejos de lamentar o padecer las limitaciones de acercamiento que nos da esta situación, puedan aprovecharlas para generar un nuevo tipo de ópera? ¿A ti se te ocurre que este es un momento en el que pueda haber una mayor virtualidad, un quehacer operístico de composición virtual? No sé si me explico. ¿Crees que con estas limitaciones, pero también con estos nuevos instrumentos, como el que nos permite estar charlando, hay algo nuevo que hacer para ustedes, para ti? Absolutamente. No, absolutamente. Yo sí creo que esta es una coyuntura muy importante en donde las casas de ópera deberían de reflexionar. Y seriamente. Y sí aprovecho, había un tema que no habíamos tocado, pero además que se va a derivar de esto. Mira, tengo yo este libro. Este es un libro sobre la historia de la ópera, ¿no? Pero lo que quiero señalar aquí en este libro es un libro que habla de 350 óperas, desde Monteverdi hasta Tomás Sabes. ¿Sí? En este libro, De nuevo, voltealo de nuevo, no lo alcancé a ver. Venga. Ya. ¿sí? The Rough Guide to Opera, ya. Sí. Este libro habla de 350 óperas y llega hasta Tomás Sabes. O sea, habla del modernismo y después la posguerra y llega hasta Tomás Sabes. En este libro te voy a dar dos datos. Uno, la única mujer compositora en todo este libro es Judith Weir, con The King of Harold. Única, de 350 óperas. 350. Terrible. ¿No? Y lo segundo, no hay un solo compositor latinoamericano. Ni Todo uno. mal. No, borrado el continente. O sea, no existimos. No está ni Chávez con The Visitors, no está Ginastera con Bombarzo, no está Villalobos. O sea, no hay nadie. 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 Ni Osvaldo Bolejo con Ainada Mara, o sea, o famoso, ni Daniel. No, es que no hay nadie. No hay un solo compositor latinoamericano. Qué feo, qué Entonces, vergüenza. yo sí creo que es un momento en donde sí las casas de óperas tendrían, y sobre todo en Latinoamérica, y sí aprovecho el espacio para decirlo, tendrían que reflexionar sobre esto. Es un momento en el que, en primer lugar, hay que hacer ópera de pequeño formato y empezar a apostarle a eso también. Si no se puede ahorita con la pandemia hacer la gran producción de los 7 millones de dólares, yo qué sé cuánto se lleve una, ¿no? La gran producción, no, entonces, ¿por qué no hacer óperas de pequeño formato? ¿Por qué no aprovechar el momento para hacer una reflexión sobre la soledad, una reflexión sobre el futuro de la humanidad, sobre el medio ambiente, qué sé yo, cuántos temas de ahorita, ¿no? Que son fundamentales y que hay que hablar de esto. ¿Por qué no aprovechar ese tipo de reflexiones? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, a nosotros nos cuesta mucho trabajo la difusión de nuestro trabajo. Y siendo mujer y siendo compositora latinoamericana, bueno, te lo demuestra este libro. Bueno, ¿cómo puedes tú pensar que Olga Neuwirth escribió Orlando y es la primera ópera de una mujer que hace la ópera de Viena hasta el año pasado, en el siglo XXI? ¿No? O que el Met hace Kaya Sariajo y llevaba 100 años en no hacer una ópera de una mujer compositora, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero si aparte de eso, en casa tampoco no nos apoya. Y si tenemos a Latinoamérica, que tampoco nos apoya, porque está volteando a ver a Europa y no está volteando a ver quiénes son los suyos. Pues que la tenemos de verdad en chino. O sea, lo tenemos realmente muy difícil, porque entonces, ¿cómo caminamos? O sea, ¿cómo vamos a desarrollar un género operístico en Latinoamérica si de entrada, ¿no? Nuestras propias instituciones no nos apoyan a nosotros? Eso es algo que se tiene que reflexionar. Si están empeñados en seguir volviendo a hacer Verdi mil veces, no tengo nada en contra de Verdi, pero no puede ser que todo se enfoque en eso, ¿no? Absolutamente. Es durísimo, porque nosotros de este lado sí que la tenemos difícil, ¿no? Y si Kaya Sariajo la tuvo difícil y por fin logra tocar su ópera en el Met. Bueno, ¿qué te puedo decir yo en un libro, en un compendio que no es, que es hace pocos años y que borra todo un continente, donde no existe todo un continente? Y solo hay un compositor asiático que es Tan Dun, con Marco Polo y con The Emperor. Es el único. Wow. No, Y en los datos, ese sentido es lo que te comentaba y es triple, cuádruplemente encomiable lo que estás haciendo. Primero es encomiable por el resultado artístico. Si eres latinoamericana, si eres mujer, si eres, eso es
eso es un accidente. Lo que no es un accidente es la calidad de la música. Eso es fruto del trabajo y de verdad lo sabes de cierto, que disfruto, respeto y aprecio enormemente lo que haces en términos musicales, pero también este esfuerzo de abrirte brecha en el terreno de la ópera, que es por todos lados de una adversidad extrema, en términos de lo que acabas de comentar, en términos de los costos de montaje, en todo ese sentido, de verdad, Gaby, quiero felicitarte, quiero agradecerte este trabajo, quiero agradecerte los resultados y quiero preguntarte para terminar ahora sí, estás trabajando una ópera, creo que lo acabas de comentar, platícanos un poco más de qué está en el horno. Mira, tengo la idea de hacer una ópera, pero como lo veníamos comentando, es muy difícil hacer una ópera. Yo creo que es una de las encomiendas más difíciles para un compositor. Y lo es porque sí de verdad requiere de muchísimo trabajo, ¿no? Trabajo de filigrana, de entregarse por completo. Y, entonces yo he tenido ahorita una serie de comisiones ahorita que sobre todo son para orquesta, ¿no? Con orquestas importantes, ¿no? Tengo una relación ya de muchos años con la LA Philharmonic y sigo con proyectos con la LA Philharmonic. Tengo ahora una obra con Cincinnati. Entonces, y esto es importante comentarlo porque sí tengo esta ópera ahí, ¿no? Está ahí. Hemos ya hablado con la Ópera de Bellas Artes y todo, pero no se ha concretado nada y yo necesito una que se concrete. Y es muy importante para un compositor que esto suceda. ¿Por qué? Porque yo tengo que por lo menos apartar un año entero, pero como mínimo, para poderme dedicar al 100% a una ópera. Entonces, si yo no veo que esto se va a hacer de una manera seria y profesional, yo no lo hago. Ya en este momento de mi carrera yo no puedo darme ese espacio, ¿no? Lo hice con únicamente la verdad, porque era toda una bola ¿no? de locura y de experimentación, estaba yo más joven, fue mi primera ópera, y aún así, bueno, pedí becas, gané la Guggenheim, gané la Fulbright, ¿no? Y se hizo con dinero además norteamericano, porque en México la cuestión estaba muy difícil, yo no veía por dónde hacer esto en México, y bueno, lo logré hacer con el apoyo de estas becas que vinieron de Estados Unidos. Pero realmente ahorita yo no puedo o no estoy en una posición para poder apartar todo un año entero sin saber que esto no se va a hacer. O sea, no puedo tener una ópera en el cajón, definitivamente no. No puedo en este momento por una serie de comisiones y de encargos que están uno tras otro. Entonces, si está este proyecto, tengo muchas ganas de hacer este proyecto y tengo otro proyecto ahí teníamos una idea con Flavio González Melo de hacer una ópera de astronautas. De un astronautas, muy bien. Astronautas. Esto era como una cosa, una ópera medio bufa loca de un astronauta que se queda atrapado en la órbita y no puede regresar por una bola de burocracias en la Tierra, basado en esta historia de este astronauta ruso. Sí, y entonces se relaciona con una mosca y entonces enloquece con una mosca. Entonces, me encanta, me gusta mucho. ¿No? Entonces ahí tengo esa idea también loquísima, ¿no? Que por ahí la íbamos a hacer en el Cervantino, pero después se vino Luciérnaga y más o menos ya lo había hablado yo con Jorge Volpi. Entonces, sí, ideas tengo, miles. O sea, la del astronauta, Yanga, no, ideas para hacer óperas, pues es fascinante, ese mundo es fascinante, pero sí es importante que las cosas se concreten, ¿no? Porque si no es muy difícil para mí, sobre todo ya en este momento que tengo una serie de encargos ya al hilo, ¿no? Hasta 2022, ¿no? Yo insisto que yo no pueden pedirme hacer una ópera de un año, o sea, yo ya tengo encargos, o sea, tenemos que hacerlo con tiempo, se tiene que agendar y tiene que haber un compromiso de parte de una institución serio donde de veras yo sepa que esto se va a hacer, porque si no, es una verdadera locura. ¿No? Entonces sí se va a hacer, yo sé que se va a hacer, no te puedo dar todavía la noticia. Igual que el astronauta, el proyecto aterrizará, verás, te lo aseguro. Y además, yo digo, me parece que es importante en un espacio como este, hablo de mi parte, la honestidad, y comentar que en algún momento a través de las redes sociales me hiciste ver que no estaría mal, lo dijiste muy amablemente con el cariño y la amistad que tenemos, que el proyecto, que hablemos de ópera, de verdad le dé un lugar más importante, no más importante, le dé el lugar que tiene a la ópera de nuestro tiempo. Esta charla contigo es parte de aceptar ese jalón de orejas y de decirte que Hablemos de Ópera se enfocará con mucha más asiduidad
hacia el terreno de la música de nuestro tiempo para tratar de acercar a nuestros afortunadamente ya numerosos, cerca de 30,000 seguidores a este lenguaje, a este repertorio que es absolutamente fascinante. Yo lo puedo decir a través de tus obras y a través de las obras de nuestro tiempo. La ópera de nuestro tiempo, la ópera contemporánea, es exactamente igual de poderosa, de fascinante y nos puede atrapar exactamente igual. Exactamente del mismo modo que la ópera tradicional, solo necesita de algo para eso. Tiene que ser buena, tiene que funcionar. Y yo estoy totalmente de acuerdo y yo sí quiero invitar a todos los que nos escuchan, ¿no? Que sí se acerquen a la ópera contemporánea, que no simplemente... Que no le saquen. No, hay que llegar con los oídos, con la mente abierta y disfrutar y tratar de entender y de sentir y de ver qué es lo que el otro... Yo doy siempre el ejemplo también. Hoy por hoy estamos rodeados, no solo en la parte musical, sino en nuestra vida cotidiana, de una cantidad de sonidos que no conocíamos. La gente de hace 100 años, 200 años, lo sacas a la calle hoy y acústicamente le daría un shock solo con los ojos vendados. Imagínate el ejercicio. Eso es lo mismo. No podemos negar los sonidos de nuestro tiempo y la música de nuestro tiempo es uno de los manantiales más importantes de estos sonidos nuevos. Son nuestros sonidos, como hace sonidos nuevos un iPad, como hace sonidos nuevos. Por decirlo de esa manera, no podemos cerrar nuestros oídos a los sonidos y la música de hoy. Y en ese sentido, creo que oír tu música es una muy buena oportunidad para hacerlo. Claro que sí, y bueno, esta analogía que tú hacías la vez pasada que te escuché, ¿no? De Picasso, se trata de entender un cuadro de Picasso, ¿no? Es igual, o sea, un chef, o tú entiendes una receta, no es entender una receta, es llegar y probar un platillo y disfrutarlo, ¿no? Y después puedes revisar el proceso y decir, bueno, sí, el tipo de cocción y esto fue así y lo logró asado, pero al final de cuentas tú llegas y pruebas y ahí es el impacto, ¿no? Y de la misma manera en que tú puedes escuchar una obra belcantista y es un plomazo, es un maquinazo, sea de Donizetti o sea de Rossini, que también se echaron sus maquinazos, sus huesos, pueden no funcionar y no pasa nada diciendo que música del repertorio de óperas de grandes compositores no funcionan, del mismo modo que óperas de nuestros compositores contemporáneos funcionan. Es exactamente lo mismo. Gaby, gracias. Gracias por... Será la primera de varias. A ver si armamos, se me ocurre, para a mediano plazo, a ver si hacemos un pequeño coloquio también por este medio, solo con mujeres compositoras de ópera. Tú me puedes ayudar a armarlo rápidamente, así es que te emplazo públicamente a que armemos un panel de ese tipo. No, lo podemos hacer internacional. No, claro, vamos a hacerlo, ¿te parece? Genial, ¿Me genial. ayudas? Sí. Por supuesto que sí, claro que sí, cuenta conmigo. Gaby, gracias de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Hablemos de Ópera. Para nosotros es un apoyo, es un espaldarazo y tú eres la que nos das la oportunidad permitiendo que Hablemos de Ópera se acerque a una de nuestras compositoras más importantes, no solo de México, sino de América Latina. Gracias otra vez. Gracias, amigos. Y pues nos despedimos, Gaby. Nos vemos el martes en nuestro de Ópera en Casa y el sábado próximo con Marcelo Lombardero. Fantástico, no se la pierdan, no se la pierdan. Va a estar buenísima, va a estar polémica y va a ser seguramente muy politizada, como todo lo que mi querido amigo Marcelo hace, que es un extraordinario director. Imperdible charla. Es de otro mundo, como un director de escena, como una vestuarista, como un escenógrafo, un iluminador. ¿Cómo ven ellos la ópera? Gracias, Gaby. Gracias, amigos. Gracias, Gerardo, a ti. Hasta luego. Chao.